Gracias, buenas noches a todos nuestro público, que es un público, ¿verdad?, muy leal. Criterio y Justicia con Ariel es su programa. Recuerden que estamos en las redes sociales, YouTube, también en Facebook e Instagram, para que por ahí puedan conectarse con nosotros. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un exponente que tiene toda una calidad para estar aquí con nosotros, para hablar del sistema penitenciario. Tenemos aquí al magistrado Ángel Caraballo. Buenas noches, magistrado Ángel Caraballo. Gracias por estar presente hoy aquí. Déjeme decirle que Ángel Caraballo es un juez, para que se sepa quién es. Es un juez egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, es un juez de carrera y ha estado en funciones incluso de juez de la instrucción de Barahona, ha estado en el juzgado de paz también, ha formado parte o forma parte actualmente como juez del Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Barahona. Son las funciones que tiene hoy actualmente, magistrado. Bien, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Como ya ustedes han mencionado, yo soy un jurista nacido de aquí de esta provincia de Barahona, muy orgullosamente. Actualmente nos desempeñamos como juez de ejecución de la pena. Tenemos el último año haciendo los trabajos de juez de ejecución de la pena aquí en el Departamento Judicial. Y siempre a la orden para este tipo de conversatorio de temas jurídicos. Gracias. El tema de nosotros, bueno, este programa es un programa que tiene una línea de contenido jurídico, académico. Y ha salido para que tanto los estudiantes de Derecho, abogados y en público en general tenga conocimiento de los temas básicos o de temas específicos que se tratan en el día a día. ¿Por qué no? Esto es educación jurídica para Barahona, la región sur y el país. Magistrado Ángel, el sistema penitenciario. Bien, si ustedes se fijan, el sistema penitenciario dominicano, como todos los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, ha sufrido una serie de cambios relativo a lo que han sido los pasos desde los gobiernos autoritarios en el siglo XX a los gobiernos más democráticos, en los que se ha empezado o se ha intuido que la manera en que se trata a la persona que está guardando prisión influye en cierta manera en lo que es la posibilidad de que esa persona se reintegre adecuadamente en lo que es la sociedad. Eso va mucho de la mano con un tema de derecho penal en sí, porque los temas de derecho penitenciario van de la mano tanto del derecho constitucional como del derecho penal. Del derecho constitucional desde el punto de vista de la aceptación de la persona que delinque, que guarda prisión por un hecho, como una persona que tiene una serie de derechos que le son inherentes, siendo el principal la dignidad humana. Y desde el punto de vista del derecho penal, específicamente abordando lo que es la finalidad de la pena, que es lo que busca en sí la pena al aplicársele al infractor. Busca castigarlo únicamente, cobrarle el perjuicio que ha causado, o por otro lado existen otras razones, otros fines que permitan que esa persona que guarda prisión pueda surtirse en él algún cambio y pueda posteriormente reintegrarse en la sociedad. Evidentemente, si el único fin es el sufrimiento de la pena, poco le importaría al Estado que la persona se recuperase o que vuelva a la sociedad. Exacto, que se reeduque lo suficientemente como para que vuelva a la sociedad. Ahora bien, si la finalidad es que la persona adquiera una serie de modificaciones en su conducta que le permitan cambiar de la persona que entró en el momento en que infringió la ley a una persona que pueda entrar a la sociedad sin posteriormente incumplir o infringir lo que son las legislaciones, entonces debe entonces dársele un tratamiento un tanto distinto. O sea, que es una persona diferente a como entró cuando sale. Eso es lo que busca la finalidad de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. Cuando hablamos de la prevención especial, lo que se busca es que la persona se reeduque y se resocialice. Es decir, limitamos el movimiento de la gente que ha cometido la infracción, lo detenemos, pero en esa detención lo que debe operar es entonces una serie de tratamientos que vayan a lograr como objetivo principal el cambio en dicha persona, que pase de ser una persona que se ha dedicado a delinquir o a infringir las leyes penales, a una persona que tenga pocas probabilidades de en un futuro causar nuevas infracciones.
¿Y cómo ha avanzado entonces la República Dominicana en ese Respecto sistema? de la ley 224 en ese entonces. No, la 224 fue derogada por la ley 113-21. ¿Cómo hemos avanzado entonces en eso? Sí, si ustedes se fijan, la ley 224 todavía partía de unas nociones de prevención general que también tenían unos matices retributivos. La ley 224, si bien fue un avance para lo que existía en el momento, estamos hablando de una ley que es de 1984, me parece. Entonces, permaneció vigente desde el 84 hasta el 2021. Entonces, sí contenía una serie de mejoras en lo que es el tratamiento de la dignidad de la persona que estaba guardando prisión, pero aún así no concebía ningún otro tipo de mecanismos que permitiesen a la persona ir demostrando que en ella existió un proceso en el cual la persona pudo haber mejorado, pudo haber cambiado. Es decir, estaba más orientada desde un punto de la prevención general en frenar a la persona del infractor y de algún modo justificarle a la sociedad que la persona ha incumplido con la norma y que por lo tanto está inutilizada guardando prisión. Sin entonces verificar la existencia de otros mecanismos que pudiesen ayudar a lo que es el cambio de la conducta de la persona, como son medidas educativas, medidas socioculturales, incluso medidas laborales, que todas se han ido insertando en la ley 113-21. Y fíjense que la ley 224-84 precede lo que es la ley de libertad condicional. Sí. Entonces, como precede la ley de libertad condicional, eso nos indica que al momento de instaurarse, de promulgarse esa primera ley, no se tenía un interés en que la persona pudiese, claro, con el cumplimiento de algunos criterios objetivos, reintegrarse a la sociedad antes del cumplimiento. Pero de la sanción. se puede decir que la ley en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, entonces ha ido avanzando de poco a poco con el tiempo. Y esos principios que usted dice, ¿están enmarcados dentro de la ley 113 ahora? Claro, la ley 113-21 copia lo que son los criterios o los principios generales que establece la ley que se conoce, bueno, el tratado internacional que se conoce como las reglas de Mandela, que son las reglas de tratamiento mínimo de la persona. Son unos lineamientos. Sí, son unos lineamientos que incluyen, se presentan como si fuera un círculo y cada uno se va pasando de uno a otro. Primero el eje central es la dignidad humana, luego es la reeducación de la persona, luego está el tema del tratamiento, como ya le he mencionado, el tratamiento de la persona cuando está guardando prisión, lo que incluye el respeto a ciertas garantías mínimas como son el espacio para pernoctar, el espacio para el aseo. Las reglas mínimas también versan sobre lo que tiene que ver con la disciplina. No dejan de lado cómo pueden las personas que dirigen los centros penitenciarios disciplinar a las personas que incumplen dentro del centro penitenciario, pero establece una serie de lineamientos que influyen en que, a pesar de que se le permita tomar medidas de disciplina, con esas medidas de disciplina no se afecte lo que es la dignidad de la persona que está privada de su libertad. Y si usted se fija en esas reglas mínimas, aún para las personas que se consideren que han cometido un ilícito grave guardando prisión o una falta de conducta muy grave, el aislamiento es limitado, no puede existir aislamiento de tiempo indefinido, y aún las personas que están en aislamiento por un tiempo corto, tienen que salir al sol durante el día. O sea, tiene que haber un espacio del día en donde ese aislamiento tiene que parar. Yo estuve viendo un parte de la ley 113 que habla sobre ese aspecto importante de los aislamientos. Pero ¿qué intervención tendría el juez de la ejecución de la pena respecto a ese tratamiento? Y si hay alguna comunicación con las autoridades del sistema penitenciario cuando se toman esas medidas. Sí, el juez de ejecución de la pena tiene un papel muy activo, al igual que como sería el juez de los tribunales de niños y adolescentes, en el sentido de que estamos trabajando con personas vulnerables. Las personas que están guardando prisión, por su condición de estar guardando prisión, tienen una condición de vulnerabilidad, que es el hecho de que sus derechos se encuentran hasta cierto punto restringidos y su personalidad no puede determinarse de forma libre. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando existen algunos ejercicios excesivos de lo que es el poder por parte de las direcciones, por parte de los propios agentes, por parte del sistema penitenciario en sí, el juez tiene la facultad de hasta de oficio tomar medidas con respecto a la detención, a que se detengan esas actividades
que están causando un perjuicio a la persona que está interna. Un ejemplo de eso es que la naturaleza de algunas de las medidas que se pueden tomar son parecidas a las que se tomarían en un amparo. En el caso de los traslados, fíjese, los traslados, de acuerdo a lo que establece la ley, tienen que ser motivados por decisión de un juez. Muchas veces por decisiones administrativas, todavía se siguen produciendo las situaciones en donde sean los directores, sean los encargados de conducta, sean los mismos agentes penitenciarios, toman medidas de trasladar a las personas sin que exista la mediación de una orden de un juez. Eso es una infracción grave de lo que es el derecho de la persona. Y el derecho. Porque la persona que está privada de libertad nada más se le limitan dos derechos, que es la libertad de tránsito y hasta cierto punto la libre determinación de la personalidad. Es decir, yo no puedo salir del centro penitenciario si no es en condiciones que la ley me faculte para hacerlo, y mi personalidad de algún modo va a verse limitada porque hay cosas que no voy a poderlas hacer ni aunque quiera hacerlas. Pero eso no quiere decir que otros derechos que yo tengo se puedan restringir de forma libre, o sea, me da la ganariamente. Entonces, cuando se producen ese tipo de traslados, el mecanismo puede ser la misma solicitud de un amparo o puede ser la misma revocación del traslado, que va a surtir los mismos efectos que surtiría la solicitud de amparo. ¿Por qué? Porque entonces el juzgador va a verificar, o sea, la finalidad principal de cuando se le lleva la documentación al jugador es determinar si efectivamente ha existido una permisión a las autoridades de los recintos carcelarios de que practiquen dicho traslado. O sea, hay una situación que se ve ahí en la ley 113 respecto a los traslados, y es que la ley como que quiere darle como un poco de poder a las autoridades penitenciarias para hacer traslado en asuntos de como de emergencia, de fuerza mayor o de cualquier comportamiento de un interno que sea peligroso. ¿Pudiera eso tomarse como una justificación para un traslado arbitrario? No, el tema es que las situaciones, como usted lo ha dicho, son el término que usted ha utilizado, un estado de necesidad, un estado de excepción. Son situaciones en donde para la misma seguridad de los demás presos y de los mismos internos se podrían tomar medidas temporales para evitar algún daño mayor. Previa comunicación. Cuando se produce, sí, previa comunicación. Y quizás hasta sin previa comunicación. Lo que tenemos que hacer el énfasis es en la circunstancia especial. O sea, tiene que ser algo excepcional, como pudiera ser un incendio en el recinto. Se incendiaron unas celdas, hay que trasladar a los presos porque evidentemente no hay donde colocar. El mismo tema de cuando ocurre un terremoto. Presos que se encuentran en esa situación, circunstancias de fuerza mayor, hay que moverlos, aun cuando no exista en ese mismo momento una orden. Se da un caso muy particular. Me recuerdo en la cárcel de Najayo, el centro de corrección y rehabilitación Najayo, no el 17 sino el normal, que se produjo una fuga. En esa fuga, creo que fue en el año 2014, 2015, algo así. En esa fuga murieron una serie de presos, murieron una serie de agentes penitenciarios, y evidentemente por la misma circunstancia había que tomar medidas rápidas para salvaguardar lo que es la seguridad del recinto. Pero son circunstancias súper especiales y extremas. No es que porque el que quita meta paja, no es que porque fulano peleó con fulano, vamos a mover a fulano. Hay que trasladarlo de manera arbitraria. No funciona así. Tiene que ser circunstancias de fuerza mayor. Magistrado, la ley 113 no ha traído... Y antes de eso, y en el momento en que se pueda dar la información a la jurisdicción, debe dársela, porque no puede ser que se prolongue en el tiempo sin que exista ningún tipo de justificación. Si la circunstancia que produjo termina ya inmediatamente tiene que informar. Pues bien, magistrado, la ley 113 no ha traído a nosotros varias nuevas modalidades que no se estaban aplicando en la ley 224. Una de ellas es el medio libre, muchos lo llaman el permiso laboral. Quisiéramos que nos aborde acerca de ese tema para que el público entienda por qué procede y cómo la ley enmarca esta nueva situación del medio libre. Y es como una figura de reciente aplicación. Sí, es como
El medio libre es una figura un plan piloto. No diría un plan piloto, pero es una figura de recién aplicación porque se trata de una ley que se promulgó en el 2021. Incluso para la fecha de hoy existen centros penitenciarios que no tienen el acceso a que, o sea, que los ciudadanos que están guardando prisión allí no tienen acceso a medio libre porque no están dadas condiciones de que se haya creado una comisión, como dice la ley, de que tiene que existir una comisión permanente compuesta por el director, compuesta por el médico del recinto, compuesta por un representante de la defensa pública, compuesta por un representante del Ministerio Público, compuesta por una serie de representantes que de forma permanente pueden dar una opinión, un dictamen respecto a si la persona puede o está en condiciones de recibir o de ser considerado para el medio libre. Para el medio libre. Entonces el medio libre es uno de los mecanismos que, como les decía, no tenía la ley 224, que buscan buscan concretar lo que es esa reeducación que establece la Constitución Dominicana en su artículo 44. O sea, no es lo mismo yo hablar de reeducación cuando yo no tengo mecanismos tales como las actividades educativas dentro de los centros penitenciarios, no tengo actividades donde los internos puedan aprender oficios. Pero entonces, ¿de qué me vale tener actividades como siempre han existido en el caso de los CCR? En los CCR siempre ha existido la posibilidad de que la persona adquieran una serie de conocimientos o adquieran un oficio mientras estén recibiendo el tratamiento en la prisión. Sin embargo, lo que se decía era entonces de qué vale tener esa serie de tratamientos si la persona no tenemos forma de verificar el aprendizaje que ha tenido, de verificar si se encuentra en condiciones de ejercer dichos oficios o si se encuentra en condiciones de ir reinsertándose poco a poco a la sociedad a través del cumplimiento de una serie de reglas. Entonces, el medio libre lo que busca precisamente es en aquellos ciudadanos que ya vayan teniendo una cierta cantidad X un porcentaje X de la pena, que me imagino que es relativo a lo que es la cuarta parte, Sí. Puedan entonces recibir una serie de permisos para ver si efectivamente el tratamiento que se le ha ido dando en el centro penitenciario ha ido surtiendo algún tipo de efecto. Entonces, el problema con este tipo de medidas actualmente es un problema de la percepción social que se tiene de los mismos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no se trata de que la persona va a obtener una libertad pura y simple. O sea, no es que pura y simplemente la persona va a salir y va a estar en la calle, sino que sometido a una serie de reglas, la persona va a ejercer una función laboral y luego de que culmine, será supervisada. Exacto, También. luego de que culmine esa función laboral supervisada, va a regresar al centro penitenciario. También por ese lado de la sociedad, que se entiende que la persona se le está dando un beneficio, digamos, un tanto excesivo, se le puede contraargumentar eso. No es que se trata de una libertad que la persona está obteniendo, la persona simplemente está recibiendo una oportunidad de irse reinsertando paulatinamente, de verificar si ha producido efectivamente un cambio en él dentro del centro penitenciario y del tratamiento que ha recibido en el centro penitenciario, y también colaborar con que la persona se reinserte en el mercado laboral, porque muchas veces los internos son personas que tienen familia, que tienen hijos, padres, hermanos, que pueden ayudar con el sustento. Pueden ayudar con el sustento de sus padres, pero más importante aún, existe lo que es el tema del resarcimiento material de las víctimas y el resarcimiento al Estado Dominicano. Fíjense que hay internos que están condenados a un número de años. Entonces, mientras están condenados a ese número de años, hay una multa que pende ahí, que no tienen forma de pagarla. Puede ir trabajando y pagando. Entonces, el medio libre, en cierta parte, lo que busca es también que la persona vaya haciendo aportes a lo que es el resarcimiento material, tanto del Estado como de la persona que en el caso de que haya una persona directa, una persona física que haya sido afectada por el hecho, que sea también resarcida materialmente de forma paulatina. Y eso va con el fin último de la... Sí, de la reeducación y la resocialización. El fin último debe ser la resocialización. Y eso Ahora es bien, parte. Sí, eso es parte. Es una parte muy importante. Y es un mecanismo que permite darle la oportunidad a internos que de otra manera tendrían que esperar un periodo muy largo de tiempo para solicitar su libertad condicional, de que vayan ejerciendo algún tipo de actividades que les permitan demostrar ese cambio que ha surtido el tratamiento en ellos. Y pongo ese ejemplo porque muchas veces
se entiende que la población carcelaria está compuesta por, digamos que personas que están preventivas y personas que están condenadas. Entonces, lo que sucede es que el que está preventivo no está sujeto a los regímenes que establece el sistema de ejecución de la pena. Pero por otro lado, las personas que califican para la solicitud de libertad condicional no suelen ser la mayoría de la población carcelaria. O sea, la mayoría de la población carcelaria son personas que se encuentran en un espacio de su condena que, por ejemplo, no han llegado a la mitad de la misma, o que no están iniciando o no han llegado a la mitad, le falta algún tiempo o cumplir algunos requisitos para solicitarlo. Entonces se le hace difícil para esa persona. No todos cumplen, porque previo a eso hay un sedazo. Antes de llegar al juez de la ejecución de la pena, ese expediente, hay un sedazo en el sistema penitenciario, en donde la comisión evalúa, hace una serie de... Las evaluaciones relativas a la conducta de la persona, las evaluaciones relativas a las capacitaciones que ha recibido la persona dentro del penal, el tema de la viabilidad de un garante. No todos los internos que pasan de la mitad de la pena tienen la posibilidad de conseguir una persona que les sirva de garante, se haga y que se responsable. haga responsable. Y por los mismos temores de la imagínate. gente, de la sociedad. ¿Qué? Porque imagínense, el garante no únicamente tiene la obligación de vigilancia ni de supervisión, el garante también tiene una obligación de brindar un trabajo. Entonces muchas veces las personas que delinquen provienen de estratos sociales que son de bajos recursos. Entonces personas que provienen de estratos sociales de ese tipo usualmente tienen dificultad en conseguir una persona que conociéndole tenga la capacidad económica. No que necesariamente le quiera dar, porque puede aparecer alguien que quiera servirle de garante, que quiera servirle de supervisor, puede aparecer un pastor de la iglesia, puede aparecer un líder de un centro comunitario, puede aparecer una persona muy conocida entre la familia y el interno, pero está el tema de si esa persona tiene las condiciones económicas para otorgarle o para brindarle a ese interno un trabajo. Bien, gracias. Vamos a ir a una pausa de unos 5 minutos y regresamos luego con el tema. Este es un espacio, Criterio y Justicia con Ariel, que llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, que cuenta con un equipo de profesionales de primera. Dentro de ellos está Gilbert Ronaldo Matos, Amelia Ledesma, Bernie Melina Ledesma y un servidor. Gracias por mantenerse en compañía, en sintonía con nosotros. Bien, de regreso nuevamente aquí en su programa Criterio y Justicia con Ariel, con el tema sistema penitenciario. Magistrado, las cárceles de la región sur o del Departamento Judicial de Barahona, ¿cómo se encuentran? Bien, es un tema de mucha preocupación desde que he tomado la posición de juez de ejecución de la pena, porque en nuestras funciones se encuentra el hecho de dar vigilancia a las cárceles, hacer visitas a las mismas y verificar cómo están cada una de ellas. Nosotros tenemos, como es la realidad de no solamente el departamento de Barahona, sino la realidad de la mayoría de las cárceles dominicanas, un problema con lo que es el hacinamiento. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema penitenciario que en principio era mixto, en donde habían cárceles públicas. Primero eran las cárceles públicas. Luego de eso pasamos a un sistema mixto donde hay cárceles públicas y cárceles de nuevo modelo. Y ahora estamos pasando a un sistema donde lo que se busca es que lo que existan sean cárceles de nuevo modelo. Pero ¿qué pasa con eso? La infraestructura que nosotros tenemos ahora mismo dificulta lo que es el cumplimiento de ciertas obligaciones que tiene el Estado con respecto a la dignidad de la persona que está guardando prisión, al cuidado de esa persona que está guardando prisión y al mismo tiempo su desarrollo en un ambiente donde no se encuentre hacinado, donde tenga acceso a salud, donde la comida que reciba sea no solamente suficiente, sino de calidad, sino que sea de calidad. Entonces el Estado realmente le está quedando a deber a lo que es el sistema penitenciario, a las personas que están guardando prisión. ¿Por qué? Si nosotros verificamos las cifras en la región en el suroeste, en el Departamento Judicial de Barahona, existen 3 cárceles, que son las 3 cárceles mayores, que es el Centro Penitenciario de Barahona, que está bajo el nuevo modelo, la cárcel de Neiva, que a pesar de que es un CPL también, está en una dotación militar. O sea, la estructura física sigue siendo una dotación militar. Y está la cárcel de Pedernales, que igual, a pesar de que se le inserta al CPL, sigue siendo una cárcel,
que la infraestructura pertenece a lo que es un destacamento de la Policía Nacional. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esas 3 cárceles? Y el caso más penoso es el de la cárcel de Neiva, el centro penitenciario de Neiva, porque ese centro está diseñado para que residan o para que cumplan prisión en el 80 presos. Y el centro tiene una población de 384 Wow. presos. Es O sea decir, que- en una sola celda del centro de Neiva hay 80 presos. 5 veces más la capacidad. 5 veces más la capacidad de... Entonces es difícil Para- conseguir los propósitos del sistema penitenciario. Claro, no, vamos a hablarlo seriamente. O sea, no podemos concretar los propósitos del sistema penitenciario, no podemos concretar las finalidades de la pena que describe la Constitución mientras tengamos cárceles en donde exista tal nivel de hacinamiento. Porque cuando usted visita dichos centros, usted observa que hay muchas personas que duermen a la intemperie, o observa que hay personas que pernoctan en un espacio tan mínimo que es un espacio de 1 metro cuadrado, y ahí está esa sola persona, y entonces encima de ella hay una goleta donde hay otra persona y encima de esa hay otra persona. Entonces ese nivel de hacinamiento no permite que estas personas que estén privadas de su libertad se respete su dignidad, se respete su derecho, vamos a decir, que hasta la salud, su derecho a no estar en un estado de hacinamiento. Y es el Estado que tiene que tomar medidas para que ese tipo de cárceles o desaparezcan y se creen nuevas, o que éstas sean reformadas de una manera que permitan darle cabida a la cantidad de internos que existen. ¿Por qué? Porque tenemos una situación siguiente, se podría decir, como el Poder Judicial ha estado trabajando, que es la postura que hemos tenido. Vamos a minimizar las prisiones preventivas, vamos a minimizar las medidas de coerción que sean privativas de libertad, porque van a devenir en que personas que están dentro de un proceso penal van a estar internas en un centro penitenciario, aumentando la población de dicho centro penitenciario, que ya es mucha. Miren, nosotros podemos liberar mañana a todos los presos preventivos de la cárcel de Neiva, y la cárcel va a seguir hacinada. Va a seguir hacinada. Sigue en hacinamiento. Igual pasa con la cárcel de Barahona, el centro penitenciario de Barahona. Se pueden sacar los preventivos que representan el 40% de la población, y la cárcel, que fue diseñada para 200, va a seguir teniendo una sobrepoblación de más de 200 internos por encima de la que debería tener. Entonces ese es un problema que no se soluciona con la mejor medida que ha dispuesto el Poder Judicial, que es: vamos a tratar de enviar menos personas a la cárcel. Siempre y cuando cumpla con los requisitos. Sí, claro, o sea, siempre y cuando se pueda aplicar otra medida, vamos a tratar de aplicar Exacto. otra medida. Pero aún nosotros saliéndonos de todos los presos preventivos, Como las quiera. cárceles de la República Dominicana van a seguir hacinadas, porque es un problema de infraestructura más que de digámoslo así, De administración. delincuencia excesiva. Porque muchas personas entienden que hay muchas personas privadas de libertad, o sea, hay hacinamiento porque hay muchas personas privadas de libertad. No, nosotros tenemos una cantidad de personas privadas de libertad que se corresponde con la media de lo que es Latinoamérica. O sea, mientras El Salvador tiene, digamos que 384, 400 personas privadas de su libertad por cada 100.000, nosotros no llegamos a eso. Nosotros llegamos a 150, 160. ¿Usted me entiende? Entonces, no es que nosotros estamos en las mejores condiciones, Pero pudiéramos estar mejor. pudiéramos estar mejor. Debería ser nuestra aspiración a estar mejor, con menos personas privadas de libertad, pero aún así la situación de nosotros no es la más crítica. Entonces, como no es la más crítica, el Estado tiene que tomar las medidas relativas a lo que es la mejora de la infraestructura que existe. O sea, lamentablemente la realidad es que en el Departamento Judicial de Barahona existe una cantidad de, digamos que, vamos a ver, 384, vamos a sumarle 100, 484, vamos a sumarle 800, 1284 presos para prisiones que tienen cabida para 280 y 25, 305 personas. O sea que hay una población 1200 personas 1284 en centros de que 300. los 3 llegan a 305. Y la tomando en población cuenta total. que los presos de Jimaní se trasladan o a Barahona O a o a Neiva, O a porque Neiva. en Porque no Independencia no hay cárcel. Y una pregunta, magistrado. Hay una propuesta que se ha estado debatiendo sobre la creación de un Ministerio de Justicia
que tendría bajo su cargo la administración del sistema penitenciario, ¿pudiera eso mejorar la situación de la cárcel en caso de que se cree? Sí, yo entiendo que sería una medida beneficiosa en el entendido, tomando en consideración de que mi postura a este respecto no representa de ningún modo la del Poder Judicial. Pero exacto. Mi opinión personal es que representaría una mejora porque se ha demostrado que cuando las entidades privadas tienen un interés en participar en lo que es el tema del manejo, la administración de las cárceles, funcionan mejor para el Estado, o sea, se representan menos gastos para el Estado y representan una posibilidad de que exista un nivel de, vamos a decir, de mayor cumplimiento de lo que es algunos estándares relativos a lo que es el tamaño, relativo a lo que es la alimentación, incluso de las personas que se encuentran en esos centros. Ahora bien, lo que usted se refiere es una división entre lo que sería la función del Ministerio Público como director de la persecución, de la persecución y el Ministerio Público también como director de lo que es la aplicación o la aplicación la administración del del sistema penitenciario. Yo opino que en buen derecho sería una buena decisión reducir lo que es la carga que tiene el Ministerio Público con respecto a lo que es el sistema penitenciario, porque si se crea un ministerio que exclusivamente tiene como función realizar dicha actividad, primero se reduce el trabajo que tiene ya un sobrecargado Ministerio Público, y segundo, Bastante. Se evitan, no estoy tratando la forma de decirlo que no suene un poco feo, Sí. se evitan ciertos tipos de situaciones y de conflictos de intereses que se podrían existir en la aplicación como se maneja actualmente, de que el Ministerio Público sea que tenga el control de los centros penitenciarios. Hay una situación que uno la viene viendo desde que diferentes gestiones del Ministerio Público, de la Procuraduría, no voy a mencionar a nadie en particular, sobre la inversión en el Departamento Judicial de Barahona, en la construcción que tiene que ver con cárceles, modelos, infraestructura. Como que la atención no ha sido la mejor. ¿Faltaría que el Ministerio Público invierta más recursos para el sistema penitenciario en Barahona? Bueno, es que el Ministerio Público simplemente administra recursos. O sea, una entidad que administra recursos que le provee el Estado. Si lo que usted me pregunta es que si se debería, del presupuesto que se tiene para lo que es la función de administración penitenciaria, otorgarle una mayor asignación a lo que es las cárceles de aquí de Barahona, yo entiendo que sí. Ahora bien, también tenemos que considerar, como les dije en inicio, la mayoría de las cárceles en el país están en esa situación. Por eso es que sería interesante lo que usted ha planteado del Ministerio de Justicia, de la creación de un Ministerio de Justicia con un presupuesto asignado específico para tales fines, para tratar tales fines, y ¿por qué no concebir la posibilidad de que conjuntamente con la creación de ese Ministerio de Justicia exista una inclusión del sector privado a la hora de la creación y administración de centros penitenciarios, que podría entonces alivianarle un poco al Estado lo que es la carga en ese sentido, que es bastante, porque tenemos que solucionar los problemas que existen en una cantidad enorme de centros, porque no es solamente, vamos a decir, que lo del Departamento Judicial de Barahona, ni siquiera los que eran del viejo modelo, es que el Centro de Corrección y Rehabilitación por excelencia, que es Najayo, también ha tenido un momento que la cantidad de presos se ha pasado. O sea, hubo un momento en el 2014 que empezaron a realizar traslados de personas porque el centro por excelencia no aguantaba más. Y de hecho las construcciones que se hicieron fue por eso. Porque el centro por excelencia, el principal, el buque insignia, no da para tener para incluso aquí dejaron abandonada una construcción de la cárcel de menores camino a la Guásara. Sí, pero ahí pudiera haber otro tema que quizá ha provocado la paralización de ese, que sería un tema inclusive para otro momento. Magistrado, a nivel del derecho comparado, ¿cuál sería el sistema que más beneficio o resultado ha dado en América Latina? ¿Tiene alguna información de eso? Bueno, de decirle a América Latina,
tenemos la situación de que realmente las realidades latinoamericanas son parecidas. Tenemos Argentina, que tiene una cantidad enorme de personas privadas de su libertad. Tenemos el caso de México, que desde que se tomaron las medidas más rigurosas para la prevención del crimen, lo que se ha producido es que existen más personas privadas de libertad. Y tenemos el caso paradigmático de El Salvador, que tiene la tasa más alta de presos en Latinoamérica por cada... Y en El Salvador y esos países hay una realidad muy diferente. Sí, es una realidad muy diferente. Que quizá también provoque el aumento de la población carcelaria, que no se da aquí, pero creo que realmente la situación es parecida. Sí, son situaciones parecidas. Tenemos los ejemplos que siempre ponemos, que son los casos de Costa Rica, donde la cantidad de personas privadas de su libertad por cada 100.000 personas resulta mínima. El caso me parece igual el de Guatemala en Centroamérica, que también es muy por debajo. El caso de Perú, donde existen sistemas penitenciarios que tienen poblaciones carcelarias que son, digamos que insignificantes con respecto a lo que es la población en general. Sigue existiendo delincuencia, siguen existiendo personas privadas de su libertad, pero comparado con otros países de Latinoamérica es inferior. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es si la fiebre está en la sábana. Porque cuando nosotros escuchamos, leemos, analizamos ese tipo de datos del derecho comparado, lo que parecería ser es que uno dice, bueno, pero es que en esos lugares no se delinque. O puede existir, sí, pues ¿por qué no? Podría existir que en algunos de esos lugares la tasa de homicidio sea menor que en otros. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de homicidio que supera la media. El Salvador también tiene una tasa de homicidio altísima. Entonces, comparar esas realidades de nosotros con países, yéndonos de Latinoamérica, porque es lo que le digo, si la comparación de Latinoamérica va a ser muy parecida. Pero agarremos el ejemplo de España. España tiene una cantidad como de 3.4 personas privadas de libertad. Oiga bien, 3.4 personas privadas de libertad por cada 100.000 personas. Es mucho. Es mínimo. Es muy bajo. Es bastante bajo. O sea, sería un modelo que sería bueno hasta estudiarlo y copiar de. Exactamente. Entonces lo que le digo es fácil verlo así y pensar, bueno, el modelo tiene que ser excelente. Ahora bien, la tasa de homicidios también es muy bajita. Mientras que nosotros por obligación, cuando tenemos tasas de delitos violentos tan altos, usualmente eso lo que produce es que se den más prisiones preventivas, y cuando se dan más prisiones preventivas hayan más condenas y por lo tanto más personas privadas de su libertad. Son muchos aspectos que tienen que considerarse, pero el ejemplo siempre debe ser, en este caso, no los países latinoamericanos, sino quizás porque tenemos una historia muy similar. Okay. O el caso norteamericano tampoco puede ser ejemplo porque los norteamericanos tienen la mayor cantidad de presos del mundo. O sea, de este lado del mundo, la mayor cantidad de personas privadas de su libertad están en los Estados Unidos. Entonces, los modelos que se pudieran analizar y estudiar serían los modelos europeos. Eso entiendo yo. Los modelos europeos son los más adecuados para estudiar y deben estudiarse de una forma armónica. Porque no solamente el tema del derecho penitenciario o de los modelos penitenciarios, también tenemos que verificar cuáles son las medidas de política criminal que se utilizan para disminuir la tasa de infracciones. Porque si agarramos los países nórdicos, donde la criminalidad es bien bajita, entonces lo que debemos estudiar cuál es la política que se aplica para que la criminalidad se esté reduciendo. Bueno, es un modelo que hay que... son modelos que son interesantes, que se pueden copiar. Bien, hemos terminado por el día de hoy, un tema muy interesante que yo sé que la gente lo van a escuchar y gracias magistrado Ángel Caraballo por su participación y venir a este programa. Estamos muy agradecidos de llevar este tema para la educación jurídica a la ciudad de Barahona, a la población de Barahona y a todos los estudiantes de Derecho que también están pendientes cada semana de los programas que salen. Gracias por el placer es mío, el placer es mío. Gracias, magistrado. Esperamos por acá de nuevo. Ojalá que sí. Esperemos otros temas también que son de interés y que usted domina muy bien. Y la invitación está abierta para cualquier otro programa que se quiera hacer con usted. Recordando Muchas siempre gracias. que compartan, suscríbanse y denle like a esta publicación.